Bárbaro. Bien. Bueno, un poco siguiendo la introducción y lo que estuvimos hablando, varios de los que estuvieron acá estuvieron en el taller anterior, que justamente fue de metodología de estudio. Y ahora la idea del taller de hoy es poder pensar, ¿no? En algún punto sobre cómo implica o qué implica preparar un examen, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar un examen? Acá el título hace referencia a organización y planificación. Y una de las cuestiones que vamos a ver ahora es justamente si un examen requiere de una planificación. ¿Qué piensan? ¿Piensan que uno necesita planificarlo o no? ¿Que es algo que uno en último momento tiene que ponerse a realizarlo? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Qué piensan de eso? Sí, que ir leyendo en general, digamos, ir haciendo los resúmenes y después con anticipación empezar a estudiar para ver si falta algo o si estamos flojos en algo, me Sí. parece. Sería lo recomendable, ¿no? Después, Claro, hace del dicho al hecho. la cursada o un montón de cosas es diferente. Bien, entonces, partiendo un poco de esto, lo que se va a plantear, dos conceptos, uno tiene que ver con la organización y justamente la planificación, ¿sí? Justamente cuando estamos hablando de organización, es elegir lo realmente importante, ¿sí? Poder llevar a cabo una organización en cuanto a las diferentes tareas, que eso nos va a permitir justamente reducir el tiempo o lo más significativamente poder reducir el estrés que conlleva preparar un examen en sí, ¿sí? Y generalmente esta organización lo que va a ayudar justamente a no llegar a los tiempos acotados con la exigencia, con la angustia, con la ansiedad que genera la situación, y esto de decir me falta tiempo, ¿no? Tengo que preparar un examen el fin de semana anterior de tener que rendirlo, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos sumamente importantes porque es el tiempo que uno vamos a destinar y cómo vamos a dimensionar ese tiempo en el tiempo que nos falta justamente para después rendir, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora justamente de organizar? Disponer de la bibliografía, ¿sí? El programa de la materia, guías, hoja de ruta en el caso de que puedan, a veces algunas cátedras brindan alguna hoja de ruta, tener la mano. Todas aquellas preguntas, resúmenes, conceptos que uno tenga para orientarlos puntualmente. ¿Qué es lo prioritario en esa materia? Y justamente a qué va a apuntar el profesor. ¿Sí? Porque a veces pasa que cuando se ponen a leer y a estudiar dicen, bueno, pero de todo esto, ¿qué es lo importante? Bueno, justamente tener el programa, ver unidad por unidad, ver cuáles son los contenidos justamente prioritarios de esa materia, ¿sí? Tener las hojas de ruta, tener apuntes y esas apuntes que los profesores generalmente dicen, esto es tema importante, esto es pregunta de parcial. Bueno, todo eso lo tienen que tener en cuenta porque es sumamente importante a la hora de tener que llevar a cabo esta organización. ¿Qué debemos hacer? A partir de todo esto, poder identificar los contenidos justamente prioritarios de la materia con cierta fecha anticipada, obviamente, al examen. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta que justamente a la hora de llevar a cabo esta organización, cuanto más pospongamos este tipo de tareas, lo que va a hacer es que después tengamos menos tiempo. ¿Sí? La realidad es que en ese momento uno se siente estresado, con angustia, ¿no? Llegando al último momento, viendo dónde puede sacar información, algún texto que me falta, alguna situación que no la puedo resolver. Bueno, entonces, por eso la importancia de la organización. Lo que se va a plantear, que es sumamente importante, es tratar de poder hacer esta organización justamente en horarios donde uno pueda disponer el tiempo para poder realizarlo, ¿sí? En donde capaz podamos estar más tranquilos. Recuerden que los que estuvieron en la taller anterior de planificación y todo lo que es estudio, esto que hablábamos de un espacio tranquilo, sin ruidos, ¿no? Capaz, si tienen familia, no estén los hijos, ¿no? O estén todos durmiendo. Ese tipo de estrategia que uno establece, porque uno sabe que a veces en la vorágine y el día a día y lo rutinario es más difícil, entonces también planificar y organizar ese tiempo para que lo vamos a destinar, ¿sí? Generalmente lo recomendable es tener un espacio para poder organizarse, tener visualmente todos los materiales así a la mesa, ¿sí? Y en función de eso ir haciendo paso por paso y poder dividir las diferentes tareas. Bueno, por ejemplo, yo tengo pensado que, no sé, tengo el parcial de didáctica y entra unidad uno 2 y 3. Bueno.
tal día de la semana me voy a dedicar a la unidad número 1. Voy a tener el material de la unidad número 1, voy a tener el programa, voy a tener la bibliografía. Bueno, ¿qué es lo importante que plantea el profesor en esa unidad? ¿Qué es donde hace más hincapié? Bueno, ese día te dedicas a esa materia. Al otro día, tal horario donde puedas estar más tranquila, te dedicas a la segunda unidad. Y así sucesivamente, justamente para poder anticiparnos, ¿no? Cómo vamos a ir organizando esto. Ahora, el otro paso que vamos a realizar tiene que ver con la planificación. Justamente cómo nos vamos a preparar en relación a los exámenes. Principalmente, un poco con lo que decía antes, poder trabajarlos diariamente, ¿sí? No es algo que uno va a estar con una materia y a los 2, 3 días retoma lo posible, poder destinar, así sean 45 minutos, 1 hora, ¿sí? Pero poder destinar ese tiempo para justamente ir haciendo el aprendizaje de forma sistemática y que después esa información no se pierda, ¿sí? Obviamente preguntar en clase cuando es necesario, eso nos va a permitir de que si hay alguna duda que estamos justamente teniendo a la hora de organizarnos y planificar el examen, podemos realizar la pregunta previamente, ¿sí? Que no nos pase que estemos el día anterior con alguna inquietud y no sabiendo si un concepto está bien aprendido o no, ¿sí? Bien, después, estudiar para cada tema, poder establecer cierto subrayado, esquemas, mapas conceptuales, lluvia de ideas, un poco las metodologías de estudio que habíamos visto el taller anterior. Justamente cuando se dé lugar o cuando falte poco tiempo para poder, para tener que rendir el examen, poder repasar todo eso que estuvimos estudiando para ver si está afianzado ese conocimiento de la memoria. Y algo que es sumamente importante a la hora de estudiar, todo lo que tiene que ver con poder dormir bien y poder alimentarse. Si ustedes están el fin de semana anterior a rendir un examen sin dormir, poca comida, no tomar agua, eso no ayuda para nada porque uno no puede pensar, ¿sí? Entonces, hay que hacer prioritario lo que hay que hacer prioritario. Uno tiene que estar descansado, en todo caso, organizar los tiempos de estudio en pequeños tiempos, por ejemplo, 1 hora, hacer un recreo, distraerse, hacer otra actividad, volver, ¿sí? Porque si ustedes se ponen un sábado queriendo estudiar, en un sábado todos los contenidos de un cuatrimestre de tirón, es imposible. ¿Sí? Entonces poder hacerlo pausado, ir viendo en qué momentos decae la atención en cada uno, ponerse alguna alarma. Sí, bueno, voy a ponerme 1 horita. Yo sé que a la horita ya es un momento que empiezo a necesitar un café, un mate, ir al baño, ir a dar una vuelta. Bueno, en ese momento ya uno sabe que hasta ahí es el tiempo que uno puede sostener la atención. Bueno, y me planteo de acá a 2 horas retomar y seguimos con el contenido. ¿Sí? Bien, Ujú. es importante, volvemos un poco, retomamos también lo del taller anterior. Un lugar sin distractores, un lugar tranquilo, ¿sí? Y obviamente mantener un orden y tener todo lo que es necesario, ¿sí? Cada uno buscará su forma. Hay algunos que se le hace más útil tener los textos impresos y tener todo subrayado en ese momento. Otros pueden utilizar alguna aplicación y leerlo desde la computadora y escuchar, por ejemplo, los textos con un audiolibro. Bueno, cada uno va a buscar la estrategia que le resulte más fácil y tiene que ver con justamente la metodología que va en función al aprendizaje de cada uno. Capaz uno me dice, mira, yo para mí es mejor hacerme mapas conceptuales o ponerme en la pared diferentes afiches, imágenes y con fotos y ahí empezar a relacionar. Y bueno, y cada uno va a ir encontrando su metodología, ¿sí? Para poder preparar este examen. Bien, ¿qué hacer justamente durante y después de un examen? Principalmente cuando estamos haciendo el examen, en lo posible, obviamente que vamos a estar nerviosos, vamos a estar ansiosos, pero tratar de relajarse, ¿sí? Pensar que, a ver, uno estudió, lo pudo preparar y, a ver, y ya en la instancia por lo menos es una situación de aprendizaje para si uno tiene que ir a un recuperatorio de saber cómo es la modalidad, ¿sí? A ver, ustedes están haciendo una carrera universitaria, están eligiendo algo, no es algo obligatorio, entonces cada uno va construyendo su proceso, ¿sí? Ir a un recuperatorio no es la muerte de nadie, tener que recursar tampoco no es la muerte de nadie, obviamente, es lo que uno apunta a que no pase, ¿sí? Por eso es que hacemos todo lo otro. Pero también la realidad es que uno tiene que estar relajado, ¿sí? Porque tampoco no está bueno estar nervioso y estas cuestiones que en vez de generar un buen clima en el examen, lo que termina haciendo es generando más conflicto.
Bien, es importante cuidar lo que es la presentación del examen, nombre, apellido, DNI, ¿no? Esto a veces en el nervio de empezar a hacer flechas de un lado para el otro, tachar, bueno, eso capaz genera como más conflicto a la hora de tener que transcribir o dar lugar a una idea o una información que está justamente elaborando en el examen, pero bueno, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y después lo otro que es importante es que si ustedes están haciendo un examen, y hay alguna pregunta que no la saben, pueden seguir por otra, ¿sí? Porque eso genera un bloqueo mental que angustia más, genera más confusión y la verdad que en vez de ayudar, genera más conflicto. Entonces, en lo posible, bueno, ir por lo que ya saben, ¿sí? Por dónde es que ustedes pueden empezar y dicen, ah, bueno, esto sí me acuerdo, esto entonces, por más que después esté desorganizado en el examen, ¿sí? Pero por lo menos que eso ayuda a ustedes a cómo justamente poder hacer como una línea de los conocimientos que fueron estudiando. Y luego del examen, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es chequear, ¿sí? Obviamente esa información, corregir las ideas que quisimos transmitir, ver si volver a leer para ver si se entiende lo que uno quiere decir. También ver si, bueno, obviamente si uno tuvo algún tipo de error, en lo posible tratar de ir teniendo en cuenta estas situaciones que se fueron presentando para después justamente revisarlas y en todo caso, si hay alguna situación que se hizo compleja, poder después en el siguiente examen poder modificarlo, ¿sí? Por ejemplo, esto del paso por paso o de revisarlo, porque a veces pasa que la gente, bueno, entrega como si, bueno, me lo saco encima, ¿no? Ya está, listo, pero capaz no lo revisa, ¿sí? No se fija que hay un punto que capaz que le faltó. Y después cuando llegan a la casa dice, uy, me faltó un punto. Bueno, esas cosas, ¿no? Que uno ahí tiene que tratar de establecer cierta calma, respirar hondo, contar hasta 10, ¿no? Y después ahí, bueno, tratar de resolverlo, ¿sí? Bien. Nosotros, a modo de, como de recursos, ¿sí? Pusimos como estos ejemplos. Lo que podemos ir haciendo, llevar a cabo, es armar, por ejemplo, una lista de actividades o metas semanales. Bueno, esta semana mi objetivo es que esta cantidad de contenidos ya estén aprendidos, ¿sí? Poder identificar cuáles son más urgentes o arrancar por aquel contenido que se nos hace más difícil, porque justamente va a ser el que no, vamos a tener como más recurso cognitivo para poder responder a la demanda que nos implica, ¿no? Aquellos conceptos que capaz son muy abstractos, que se nos hacen difícil poder comprenderlos o cómo relacionarlos, siempre es lo que se sugiere es que sean los primeros a la hora justamente de empezar a estudiar, ¿no? Porque son los que se hacen más difíciles. En lo posible establecer cierto orden de prioridades, ¿sí? En cuanto a estos contenidos, cuáles son más relevantes, ¿sí? En función de esto que estuvimos hablando de el programa y la bibliografía pertinente que haya dado el profesor. Justamente poder analizar en qué momento del día uno está más concentrado. Estos que yo les decía, bueno, capaz algunas personas necesitan dormir un poco más, entonces tienen más energía a la tarde. Bueno, la tarde es el momento para ponerse a estudiar. O al revés, hay personas que te dicen, yo a la noche es el momento que mi casa está en paz y yo puedo estar tranquila y puedo ponerme a estudiar. Bueno, ese es el momento donde vos podés destinar. Entonces ahí tiene que ver en cada uno, ¿sí? La dinámica que se va presentando. Eh, También otra de las cuestiones, poder colocar hojas para el estudio, esto que yo le decía, poner esquemas, ¿no? Poder pegarlo en la pared bien visual, con flechas, con colores, que todo eso ayuda a poder planificar lo que es el examen. Después, por ejemplo, tener en cuenta ciertos puntos y los diferentes tipos de horarios en donde uno lo va a planificar. Otra de las cuestiones que yo anteriormente se lo dije, el tema del descanso, ¿sí? El comer, el dormir y obviamente poder destinar estos momentos de ocio, ¿sí? Porque es imposible que ustedes se sienten y en un día puedan toda la información estudiarla. Uno necesita de esos momentos para poder parar, seguir, ¿sí? Porque es necesario, ¿sí? Si no, uno se bloquea, le duele la cabeza y después no quiere volver a tocar un libro, ¿sí? Bien, y obviamente poder establecer un horario. Yo siempre sugiero, por lo menos lo que sugerimos es, previo al examen, si ustedes ya saben que a fines de noviembre tienen un examen, bueno, en lo posible traten de por lo menos, así yo sé, entiendo que a veces tienen trabajos prácticos, entregas y un montón de cosas, pero por lo menos destinarlo media hora todos los días, ¿sí? Justamente para que no pase de que lleguen a último momento con ese nivel de necesidad de querer aprender todos los contenidos a último momento. Bien, como a modo de repaso también en relación al taller anterior,
para que lo tengan en cuenta, diferentes estrategias para poder estudiar, por ejemplo, tormenta de ideas, ¿sí? Poder establecer, ustedes realmente arman grupos con otros compañeros en función de un tema, poder hacer una lluvia de ideas y que cada uno vaya haciendo un aporte en relación a un texto o a un contenido, ¿sí? Poder hablar, poder compartir eso con otros, a veces, por ejemplo, utilizar a un familiar justamente para que pueda escuchar lo que uno quiere expresar o lo que uno justamente va a preparar. Por ejemplo, no sé, generalmente en los exámenes finales nosotros, a nivel general, los profesores, los que sugerimos a los alumnos es que justamente preparen un tema. Bueno, ese primer tema tienen que saberlo al 100%, ¿sí? Porque es el caballo de Troya al momento de tener que rendir. Si eso no está al 100%, después todo lo demás es como muy inestable, ¿sí? Entonces, en lo posible, ese tema se lo repiten a los familiares, una, dos, tres veces, y para ver si el otro entiende la idea que uno quiere transmitir, ¿sí? Después, todo lo que tiene que ver apoyos visuales, poder escribir en ciertos márgenes en los textos, ¿sí? Las ideas principales, remarcar obviamente en función de la bibliografía, ¿sí? De qué es lo que es importante, a qué hace referencia el autor. Eso es sumamente importante justamente para poder afianzar mucho más el conocimiento. Poder justamente dar lugar a la repetición, ¿sí? A veces eso tiene que ver con el tipo de característica de aprendizaje de cada uno. Hay personas que le resulta mejor un aprendizaje más memorístico y repetir una, dos, tres, cuatro, cinco veces el contenido hasta que se afiance, y hay otros que necesitan hacer un aprendizaje más bien deductivo o en comparación o por relación de conceptos, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver en función a cada uno. Poder establecer, por ejemplo, esquemas, ¿sí? Esto que yo decía, esquemas, mapas conceptuales, subrayado, que también son otro tipo de estrategias para poder estudiar. Esto ya lo habíamos tomado también la vez anterior, poder cantar, ¿no? Utilizar diferentes métodos, ¿no? Para poder utilizarlo. Yo le voy a comentar, a mí me pasó cuando yo tuve neurociencias en la carrera, tenía que saber los diferentes surcos a nivel cerebral. Entonces me había hecho una canción que era surco medio anterior, surco colateral anterior, cordón anterior. Entonces me acordaba, ¿no? Y era como algo que lo iba repitiendo para justamente poder afianzar, porque es bien específico. ¿Sí? Y si no, capaz de otra manera se me hubiese hecho más difícil de poder aprenderlo. Y era estar por los pasillos cantando surco, medio anterior. Y hoy en día me lo sigo aprendiendo y me lo sigo acordando. Y pasaron un montón de años y eso quedó. ¿Sí? Entonces, bueno, son diferentes estrategias que uno va utilizando que hacen al aprendizaje. Bien, y algo que me parece importante, que si quieren después yo se los mando, son estos planificadores y organizadores, ¿sí? En donde uno es un planificador semanal, en donde justamente se establece cada día cuál sería el contenido, por ejemplo, a tener que estudiar en ese día durante la semana. Mismo está armado un cronograma así de horarios de la semana en cuanto a otras actividades que ustedes tengan. Y después hay un organizador de estudio en donde la idea es que eso lo pueden utilizar para cada unidad de cada materia y poder identificar, ¿no? Lo prioritario en cada uno. Bueno, en unidad uno es el tema tal. La bibliografía correspondiente es esta, ¿no? Y los ejes importantes son estos. Entonces ahí, bien concreto, ya tienen la información. Habla ahora justamente de después de tener que trasladarlo y armarse todo el esquema y los resúmenes y todo lo demás. ¿Sí? Esto si quieren después del taller yo se los mando, así lo pueden tener porque está en PDF y es bastante como accesible. Bien, bueno, ¿cómo les resultó en función de todo esto? Que son algunas cosas que igual lo estuvimos viendo también en el otro taller, pero capaz para afianzar un poco más la importancia de la planificación y la organización, ¿sí? Esto de no hacer las cosas a último momento. Sí, ¿Cómo les resulta? Yo sé que es difícil porque a veces tienen muchas actividades, ¿no? Tareas, trabajos prácticos, pero el esto de poder hacer un esquema, organizar ya la semana y destinar el tiempo previamente ayuda mucho más. ¿Sí? sí, a veces uno empieza, o por lo menos me pasa a mí que empiezo a leer algo, después digo, uy, no, sigo con esto, sigo con otro, en cambio así, por ahí, nada, es algo súper sencillo, decir, bueno, busco la bibliografía, lo que tengo que leer, y por ahí uno no se da cuenta, y ahora que vos lo decís, es como, digo, uy, ¿por qué no se me ocurrió? Pero bueno, viste, a veces es como que te tienen que marcar las Justamente. cosas. Esto por eso es el trabajo en conjunto, es así. Es un otro que te está complementando eso. Sí,
tiene que ver con eso y también poder destinar los tiempos y organizarlos, ¿sí? Es como el típico, ¿vieron? A principio de año que uno dice, va a hacer dieta, voy a ir a caminar, voy a hacer deporte, y después queda de la nada. Bueno, eso Te también juro que pensé lo mismo, el mismo ejemplo. bueno, hay que planificarlo, hay que agarrar y decir, bueno, tengo estos días de la semana, el fin de semana. Yo sé que el fin de semana, no sé, el domingo es imposible porque es un día familiar y un montón de cosas. Bueno, entonces, dentro de lo posible, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Sí? Porque, a ver, uno a veces está con el celular y se te pasa el tiempo rapidísimo con el celular. Que uno está con Instagram, con Facebook, un mensaje que estoy viendo, y ese tiempo termina estando. Ahora, para después sentarse, organizar todo lo demás, uno siempre está, ¿no? Posponiendo esa tarea que es necesaria, ¿no? Y que hace a lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Mismo hoy en día, a ver, hoy en día por suerte tenemos otros recursos, se pueden poner alarmas, ¿sí? Para recordar eso, ¿sí? Para afianzar un poco más eso. Bueno, en esto que ustedes se fijan de en cierto horario yo tengo disponible, bueno, me voy a poner una alarma, ¿no? Y que sea, bueno, semanalmente la alarma. Bueno, todos los lunes a las 9 de la mañana es mi momento para organizarme, ¿no? Es mi momento para planificar esto o hacer algo, ¿sí? Entonces... es como lo que le decía antes, es esto de las metas que uno se plantea. Bueno, uno tiene que hacerlo de forma sistemática, si no hay una manera. ¿Sí? Ahí están poniendo las chicas en el chat. Eh, bien, lo de los colores, bueno, lo de la planificación, sí, sí, y también esto de la voluntad también, pero es necesario, ¿sí? Porque si no, después están a último momento y esa situación de estar a último momento después termina siendo tedioso. ¿Sí? Y en vez de ser una situación gratificante, llegar bien al examen, que uno diga, ya está, ya llegué, ya lo hago de taquito, más allá que hay situaciones que obviamente que nos generan estrés y nerviosismo, pero más allá de eso, poder justamente nada, en ese momento ir lo más preparado posible, ¿sí? Tiene que ver con eso. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Qué tal? Buenas tardes, Magali, Luciano, no sé si hay otro profe. Sí, está Luciano, nada más. Eh, ¿Ustedes en qué tiempo consideran que sería el ideal para preparar un examen? O sea, ¿cuánto tiempo antes? Porque a mí lo que me pasa, por ejemplo, Sí, si yo quiero empezar, no sé, por ejemplo, un mes antes, sí. lo primero que leí llega un punto donde ya después es como que no lo puedo registrar y no lo puedo juntar, ¿no? Pasadas 2 semanas, por ejemplo. Sí, Es pero como que le voy perdiendo el hilo de lo primero que estuve leyendo. Está bien que tengo poco tiempo durante la semana también y eso es como que me frustra bastante. claro. Pero ¿qué tiempo ustedes A ver, consideran que sería el... a ver, generalmente uno siempre apunta a que uno arranque apenas comienza el cuatrimestre, ¿sí? Ir al día. Eso sería el ideal, ¿no? Ahora, sí, a ver, obviamente que hay cosas que en el medio, entre casi 3 meses de cuatrimestre, hay cosas que no vamos a tener que retomar, no es que va a quedar al 100%. Pero por eso la importancia que en ese momento, cuando ustedes se organizan, leen, hacen una revisión o lo que fuera, se puedan armar ya como, por ejemplo, un mapa conceptual con ideas claves. Cosa que cuando vos después retomes, digas, hagas un pantallazo general y ahí recuperes eso que en su momento habías leído. Porque si vos por motus propia te pones a tratar de pensar algo de hace 3, 4 semanas, va a ser imposible. Entonces, si vos ya tenés armado por lo menos palabras claves, un concepto, ¿sí? Pedagogía y flechas, y que tengas flechas y con conceptos, eso vas a empezar, sí, ahí, y vas a empezar a relacionar. Mismo te va a pasar que a lo largo que vas avanzando con la materia, vas a decir, y esto se puede vincular con lo que dijo la clase anterior o la anterior. ¿No? Es como todo. Ustedes piensan, a ver, yo le pongo el ejemplo de un chico que se está alfabetizando. Uno no se alfabetiza, le muestra la letra y ya está. Uno necesita sí o sí de lo sistemático. Bueno, acá lo mismo. Si uno agarra, se pone a organizar y a estudiar un día, pasan 2, 3 semanas, agarra otro texto, pasan 2, 3 semanas, y no va a ser así. Lo más probable es que por suerte eso que en su momento leíste, algo te quede cuando recuperes, si es que tenés un resumen o algo por el estilo. Pero después,
va a ser muy difícil, por eso se necesita lo sistemático. Otra de las cuestiones que capaz para como recuperar, en todo caso, al momento de organizarse y tener que planificar eso, y en medida que ustedes van estudiando, se pueden grabar, ¿sí? Si les da vergüenza físicamente, tener que grabar la voz nada más, y cosa que después, en medida que van avanzando, van escuchando el audio, que es mucho más práctico, que pueden ir en el colectivo y se van escuchando, ¿sí? O en el auto, o lo que fuera, o en tiempos muertos que tengan, que capaz uno está con el celular haciendo otra cosa. Ahí va justamente retomando eso que en su momento estuvo diciéndose uno mismo, ¿sí? Pero lo conveniente Profe, es arrancar desde el comienzo. Eso lo hago con los trabajos prácticos. Claro, Cuando se me ocurren ideas, de cuando voy leyendo, me voy mandando mensajes a mí con párrafos, digamos. sí, tal cual, sí. Sí, ahí no sé, había dicho algo. Sí, había una pregunta, me parece, A ver. ¿o no? A ver, aplicaciones, depende, ahí tiene que ver con las características de cada uno, ¿sí? Eh, yo lo que les decía es que generalmente para poder organizar hay agendas, ¿sí? Hay aplicaciones semanales o el calendario, ahí está. Eh, agendas semanales o calendarios que se pueden justamente poder utilizar y que eso lo que hace es llevar un mensaje o algo por el estilo para organizar la información. O mismo esto que yo les mostraba recién, que es bien concreto, que ayuda a poder poner justamente lo prioritario de cada unidad. ¿Sí? Y eso ustedes se lo imprimen y tienen por cada materia varios y pone unidad 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad, y ahí van marcando la información justamente de cada uno. Y es bien concreto, entonces eso les ayuda para decir, bueno, esto es lo prioritario. Más allá que después esté en el programa, pero a veces uno ve el programa y entre la información de la fundamentación, las unidades, ¿no? La bibliografía de cada uno es como, es un montón esto, ¿no? Y van, vienen, se pierden, ¿no? En el medio de todo eso, entre hoja y hoja. Bueno, entonces lo otro es bien concreto y ayuda, ¿sí? Pero en algún punto Maga, quedan 50 segundos y se va a cortar. volvemos a entrar al mismo link. Entramos al mismo link, avisamos eso. Dale. Así pueden entrar para que vea.